El discurso jurídico y su significado. Alexis Chambuco, Saya 2019, sección C, 2019-2. El discurso jurídico, vamos a discernir que son las partes. Entre las partes tenemos que es la introducción. En la introducción del material que voy a decirles es sobre el discurso jurídico y su significado. Entre lo que podemos, en la introducción, podemos que es el objeto de la exposición, es lo que se va a decir del tema que se está tratando. En este caso sería el concepto, las características, clasificación, presentación y relación con el público de los discursos, así como tipo de discurso, la presentación del discurso, la argumentación del discurso y la estructura del discurso. En el desarrollo del discurso podemos tener que en el concepto del discurso es una herramienta de comunicación masiva que es utilizado por el orador. Entre las características está que es entender, el de informar, el de convencer, el de argumentar, la de persuadir o persuasión en el auditorio, el propósito del discurso también. Todos los discursos tienen un propósito a lo que se está, discerniendo, lo que se está comunicando. También tenemos la clasificación. Entre la clasificación tenemos clasificación según su motivo. Está el discurso sobremesa, el discurso informativo, narrativo, descriptivo, explicativo, entre otros. El discurso de persuasión, tenemos también el discurso de estímulo, discurso de convencer y discurso de motivar, entre otros. Continuando con la clasificación, tenemos la clasificación según el género. Por género tenemos el de académico, el de discurso político. Entre los discursos políticos está el parlamentario, el político social, entre otros. El discurso religioso y discursos sociales, los discursos sociales son oportunos, ponderativos y explicativos, y los breves. Los discursos de despedida, que son las despedidas fúnebres o una despedida final en un cementerio. Ese puede ser una de las otras. Entre los tipos de discursos tenemos los discursos narrativos, los discursos publicitarios, los discursos expositivos, los discursos argumentativos. Los publicitarios son todos aquellos de campañas de venta. Los discursos expositivos, la persona lo que está queriendo exponerle a las personas. Y los argumentativos, la persona te presenta un tema y argumenta sobre lo que está diciendo en el auditorio. Los discursos jurídicos se presenta un metalenguaje. Se busca la finalidad de observar lo correcto en el funcionamiento, y aquí se busca el racionamiento. O sea, todo se apega más al discurso jurídico, cuando un abogado presenta ante un tribunal los alegatos de la defensa o de la culpa de un individuo que está procesado en dicho tribunal. Entre todo esto tenemos entonces el discurso jurídico. Está el discurso leído, el improvisado, el memorizado y el temporal. Todo es memorizado, que la persona se memoriza el parlamento y luego lo expone, entre otros. También tenemos la presentación en relación con el público, los tipos de público. Entonces podemos decir que por el grado de preparación tenemos público culto o especializado, ese público que va a una conferencia de puros profesionales, por ejemplo. Ese es un público culto. Hay un público coloquial, con una reunión popular en la comunidad. Ese es un público coloquial. Por su ubicación tenemos
público presencial, público a distante. El público presencial es el que está en el auditorio, y a distante, por ejemplo, si estamos en una videoconferencia, se está dando a distancia, ese es un público a distancia. Por su motivación, público interesado y público desinteresado. El público interesado es el que la persona está dentro de esa discusión y interviene con el orador. En el discurso desinteresado, la persona va como obligada. También tenemos la preparación del discurso, y en la preparación del discurso tenemos lo que se llama la elección del tema. Para yo formar un discurso, yo tengo de qué se trata el tema, entonces lo ubico y lo desarrollo. También tenemos el acopio de la información. Debo recoger toda la información que voy a tratar y luego condensarla y luego expresarla. También la selección del material, todo esto. Yo selecciono todo el material y luego la presento y elaboro el discurso. En la función del discurso tenemos que los discursos son para entretener, para informar y para convencer. Para entretener, todo discurso que va a un público es ameno, puede ser una charla, todo esto. Para informar, cuando yo le voy a presentar una información de cierta característica a cierta masa. Y de convencer el discurso que yo tomo la información y busco que esa persona crea en ese discurso. El orador tiene que disponer de capacidad para hacer convencer al público presente. También tenemos el propósito del discurso, que no es el objeto final, que el orador es transmitir al público una información. Y las partes del discurso, que es lo que podríamos decir que es la introducción, que parte por donde se explica el tema que se va a exponer. También tenemos la referencia del tema, que sea breve, es un preámbulo, en esa es la introducción. Tenemos el desarrollo, es la parte medular, lo que se está diciendo de ese discurso. Entonces se desarrolla y se presenta al auditorio. Tenemos las conclusiones. Las conclusiones es una síntesis de todo lo que yo expresé en esa información que le presenté al auditorio. Aquí doy esas conclusiones, son puntos clave, donde se concluye que el procesado se le pide X cantidad de 5 años de prisión porque tuvo su delito su delito fue un homicidio culposo. Entonces, estaría ahí, yo estoy concluyendo que le estoy solicitando la pena de tantos años porque está enmarcado dentro de esa penalidad. Bueno, esto es todo. Espero haber logrado el objetivo y hasta la próxima.